Kaixo, ze moduz? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres aprender a hablar euskera de una forma simple y divertida? Te dejo esta video lección para que puedas avanzar paso a paso. Basque Lingua busca ayudarte para que hables euskera como un hablante nativo. Espero que te sirva y que te guste. ¿Empezamos? Adelante. Aurrera. Kaixo, kaixo, hola. Ni Gari naiz. Yo soy Gari. Ni Gari naiz. Repite conmigo. Kaixo, kaixo. Ni Gari naiz. Ni Gari naiz. Eta zu? ¿Y tú? Eta zu? Nor zara zu? ¿Quién eres tú? Nor zara zu? Repite conmigo. Eta zu? Eta zu? Nor zara zu? Nor zara zu? Repite. Ni, di tu nombre, naiz. Ni, naiz. Venga, repite de nuevo. Ni, naiz. Venga, vamos a hacer una vuelta. Otra vuelta. Eta zu, repite. Eta zu, nor zara zu? Nor zara zu? Y ahora dices otra vez. Ni, naiz. Ni, naiz. Oso ondo. Muy bien. Oso ondo significa muy bien. Oso muy ondo bien. Oso ondo. Aurrera. Euskal Herrikoa naiz. Soy del País Vasco. Euskal Herrikoa naiz. Euskal Herria significa País Vasco. Euskal Herria. Koa significa de o del. Bueno, de, perdón. Euskal Herrikoa naiz. Soy del País Vasco. Eta zu? Venga, repite conmigo. Eta zu? Nongoa zara zu? Nongoa zara zu? Y ahora dices, ni, tu pueblo o tu ciudad, país, región, koa naiz. Te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, ni Mexikokoa naiz. Mexikokoa naiz. Yo soy de México. Ni Espainiakoa naiz. Frantziakoa naiz. Kaliforniakoa naiz. Bilbokoa, Donostiakoa, Nafarroakoa. Donostiakoa, perdón, significa San Sebastián. Donostiakoa, de San Sebastián. Nafarroakoa, de Navarra. Lapurdikoa, de Lapurdi. Gasteizekoa, Gasteizekoa, de Vitoria. Santanderrekoa, de Santander. Beasainekoa, de Beasain. En algunas, con algunas palabras, con algunos nombres propios, existen varias posibilidades, pero no vamos a abordarlas ahora mismo, sino que tú puedes coger el nombre que quieras utilizar, el nombre de tu pueblo, por ejemplo, y si termina en vocal, añádele coa. Y si termina en consonante, añádele ecoa. ¿Vale? Si tienes alguna duda, pues me puedes mandar un mensaje y me preguntas, porque sí que hay alguna excepción. Pero bueno, en principio, casi con todos los pueblos o todos los lugares funcionaría así. Oso ondo, aurrera. Aurrera significa adelante. Euskal Herrian bizi naiz. Vivo en el País Vasco. Euskal Herrian bizi naiz. Eta zu? Repite, eta zu? Non bizi zara? ¿Dónde vives? Non bizi zara? Mira, aquí podemos también decir non bizi zara zu, pero bueno, hemos quitado el su
Y nos quedamos solamente con non bizi zara, ¿dónde vives? Y ahora, pues, vamos a decir, Euskal Herrian bizi naiz, era el ejemplo que hemos visto. Podemos decir, barkatu, podemos decir, Mexikon bizi naiz, Espainian bizi naiz, Frantzian bizi naiz, Kalifornian bizi naiz, Bilbon bizi naiz, Donostian, Nafarroan, Lapurdin, Gasteizen, Santanderren eta Beasainen. Entonces utilizamos el mismo sistema que antes. Si termina la palabra, el nombre del lugar termina en vocal, ponemos una N. Si termina en consonante, ponemos EN. Osondo. Beraz, repetimos, kaixo, kaixo, ni gari naiz. Euskal Herrikoa naiz, Euskal Herrikoa naiz, Euskal Herrian bizi naiz. Y ahora te toca a ti. Yo te pregunto y tú me contestas. Nor zara zu? Nor zara zu? Ni naiz. Repite. Ni naiz. Nongoa zara, ¿de dónde eres? Nongoa zara. Venga, y ahora dices tu país, tu pueblo. Venga. Koa naiz. Repite, otra vez. Koa naiz. Non bizi zara? Non bizi zara? En bizi naiz. En bizi naiz. Osondo, aurrera. Vamos a aprender algunas expresiones, palabras, y esto consiste en ir repitiendo. Entonces, lo primero, barkatu, que significa perdón. Repite conmigo. Barkatu, barkatu. Otra vez. Barkatu, barkatu. Osondo. Ahora repetimos, esan berriro mesedez. Esan berriro mesedez. Dilo de nuevo, por favor. Otra vez. Esan berriro mesedez. Esan berriro mesedez. Mesedez. Osondo. Eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko. Repite conmigo. Eskerrik asko. Osondo. Astiro mesedez. Astiro mesedez. Despacio, por favor. Otra vez. Astiro mesedez. Venga, vamos a repetir otra vez. Siempre intenta utilizar una entonación parecida a la mía. También te puedo decir que hay diferentes entonaciones en el euskera, pero bueno, tú toma como referencia mi entonación y así, pues bueno, funcionará. Osondo, repetimos. Barkatu, barkatu. Esan berriro mesedez. Esan berriro mesedez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Astiro mesedez. Astiro mesedez. Osondo. Aurrera. Hau. Esto. Hori. Hori. Eso. Ura. Aquello. Ura. Hau. Hori. Ura. Repite conmigo. Hau. Hori. Ura. Otra vez. Hau. Hori. Ura. Hori. Ura. Hau. Hau. Hori. Ura. Osondo, aurrera. Aulkia, silla. Aulkia, aulkia, aulkia. Venga, repite conmigo. Aulkia, aulkia, aulkia. Osondo, aurrera. Hau,
aulquiada. Aulquiada. Esto es una silla. Aulquiada. Hori aulquiada. Eso es una silla. Hori aulquiada. Repite conmigo. Hori aulquiada. Eta ura aulquiada. Aquello es una silla. Ura aulquiada. Repite conmigo. Ura aulquiada. Repetimos esan berriro mesedez, lo que hemos visto antes. Dilo de nuevo, por favor. Esan berriro mesedez. Hau aulquiada. Hau aulquiada. Hori aulquiada. Esan berriro. Hori aulquiada. Hori aulquiada. Ura aulquiada. Ura aulquiada. Esan berriro. Ura aulquiada. Oso ondo, aurrera. Maia, maia, mesa. Hau, maia da. Hau, maia da. Esan berriro, hau, maia da. Hori, maia da. Hori, maia da. Esan berriro, hori, maia da. Ura, maia da. Ura, maia da. Esan berriro, ura, maia da. Oso ondo, aurrera. Hau, maia da. Hori, maia da. Ura, maia da. Esan berriro, hau, maia da. Hau, maia da. Hori, maia da. Hori, maia da. Ura, maia da. Ura, maia da. Hau, da. Esto es. Hori, da. Eso es. Ura, da. Aquello es. Una nota, un breve apunte. Oharra significa apunte o nota. Oharra. Hau significa, hemos dicho que significa esto, pero también puede ser este o esta. Hori, lo mismo, eso, ese o esa. Y ura, aquello, aquel o aquella. En euskera no hay géneros, entonces, bueno, se puede, hau sería pues para el género neutro, el masculino y el femenino, para los tres. Y lo mismo que hori y lo mismo que ura. Orduan, hau, hori, ura. Acabo de decir orduan. Orduan significa entonces. Orduan, hau, hori, ura. Aurrera. Hau da, hori da, ura da. Lo que acabamos de ver. Zer da hau? ¿Qué es esto? Zer da hau. Ser significa qué. Da es el verbo ser, es zer da hau. ¿Qué es esto? Zer da hau. Venga, repite conmigo. Zer da hau. Zer da hau. Oso ondo. Zer da hori. Zer da hori. Venga, repite. Esan berriro. Zer da hori. Zer da hori. Oso ondo. Zer da ura. Zer da ura. Esan berriro, mesedez. Zer da ura. Zer da ura. Oso ondo, aurrera. Emakumea. Emakumea. Mujer. Aquí he puesto la A. No sé si la había puesto antes también. La A en rojo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa es que la A es el artículo. En realidad, la palabra es emakume. Entonces, emakume a, le añadimos el artículo. Nosotros, bueno, en euskera normalmente muchísimas veces se suele poner el artículo, muchísimo más que en el castellano. Entonces, por ejemplo, cuando hemos dicho antes
zer da hau, zer da hau, y luego la contestación era, por ejemplo, hau maila da, hau maila da, la última era el artículo. Entonces, en castellano no sería así, sería ¿qué es esto? Y esto es una mesa, esto es una mesa. Sería diferente, estaríamos diciendo en castellano una en vez del artículo y en euskera estaríamos, que sería equivalente a esto es la mesa. Entonces, hau, por ejemplo aquí, hau emakumea da, esta es una mujer, pero estamos diciendo como esta es la mujer. ¿Vale? Entonces, hau emakumea da. Es por eso que vas a ver muchas veces en este curso vas a ver que la A la suelo poner en rojo para que se vea que no es parte de la palabra. Y porque algunas veces hay palabras que terminan en A también. Entonces las vas a ver si, o sea, en el color habitual, en negro o en otro color, pero sin destacar. Oso ondo. Orduan, hau emakumea da. Hau emakumea da. Zer da hau? Zer da hau? Y tú contestas. Hau emakumea da. Hau emakumea da. Oso ondo. Aurrera. Zer da hau? Zer da hau? Venga, contestas. Hau emakumea da. Hau emakumea da. Zer da hori? Zer da hori? Contestas. Hori emakumea da. Hori emakumea da. Zer da ura? Zer da ura? Venga, contesta. Ura emakumea da. Ura emakumea da. Venga, y ahora yo pregunto y tú repites la pregunta también. Zer da hau? Zer da hau? Oso ondo. Zer da hori? Zer da hori? Oso ondo. Zer da ura? Zer da ura? Oso ondo. Y otra vez. Berriro. Otra vez. Zer da hau? Hau emakumea da. Venga, repite. Zer da hau? Hau emakumea da. Zer da hori? Hori emakumea da. Venga, te toca. Oso ondo. Zer da hori? Hori emakumea da. Zer da ura? Ura emakumea da. Venga, te toca. Oso ondo. Zer da ura? Ura emakumea da. Aurrera. Gizona. Gizona. Otra vez aquí la A destacada. Gizón es la palabra hombre, pero como hemos dicho se suele decir normalmente gizona. Orduan, gizona. Zer da hau? Hau gizona da. Venga, repite conmigo. Zer da hau? Hau gizona da. Oso ondo. Aurrera. Zer da hau? Hau gizona da. Repite conmigo. Zer da hau? Hau gizona da. Zer da hori? Hori gizona da. Repite. Zer da hori? Hori gizona da. Oso ondo. Zer da ura? Ura gizona da. Venga, ahora tú. Zer da ura? Ura gizona da. Oso ondo. Repetimos. Hau gizona da. Venga, dilo. Hau gizona da. Hori gizona da. Berriro. Hori gizona da. Ura gizona da. Otra vez. Berriro. Ura gizona da. Oso ondo. Aurrera. Neska. Mutilla. Mira, aquí la A no la podemos quitar y no la podemos resaltar porque es parte de la palabra. Neska.
Mutil es la palabra chico, mutilla, el chico. Mutilla. Zer da hau? Hau neska da. Zer da hau? Hau neska da. Zer da hori? Hori mutila da. Zer da hori? Hori mutila da. Oso ondo. Aurrera. Zer da hori? Zer da hori? Hori neska da. Hori neska da. Oso ondo. Zer da hori? Zer da hori? Hori mutila da. Hori mutila da. Repite siempre conmigo. Zer da ura? Zer da ura? Ura neska da. Ura neska da. Zer da ura? Zer da ura? Ura mutila da. Ura mutila da. Zer da hau? Zer da hau? Hau mutila da. Zer da hau? Zer da hau? Hau neska da. Oso ondo. Aurrera. Hau emakumea da. Hau emakumea da. Hori mutila da. Ura gizona da. Venga, repite conmigo. Hau emakumea da. Hau emakumea da. Hori mutila da. Hori mutila da. Ura gizona da. Ura gizona da. Oso ondo, aurrera. Zer da hau? Repite conmigo. Zer da hau? Zer da hori? Zer da hori? Zer da ura? Zer da ura? Oso ondo, aurrera. Gogoratu, recuerda. Nor zara zu? ¿Quién eres tú? Nor zara zu? Venga, repite conmigo. Nor zara zu? Y ahora dices, como has hecho antes, ni tu nombre naiz. Ni naiz. Nongoa zara? Nongoa zara? ¿De dónde eres? Nongoa zara, repite, nongoa zara. Y dices el lugar. Koa naiz. Repetimos. Koa naiz. Oso ondo. Non bizi zara? Non bizi zara? ¿Dónde vives? Venga, repite. Non bizi zara? Non bizi zara? Y ahora dices el lugar. Bizi naiz. Con la N, perdón. Ahí dices el lugar. Por ejemplo, México, Mexikon, bizi naiz. Frantzian, bizi naiz. Alemanian, bizi naiz. Oso ondo. Ya hemos llegado al final de la lección. ¿Te ha gustado? Espero que sí. Si es así, suscríbete al canal de Basque Lingua para no perderte la próxima lección. Eskerrik asko eta ondo izan. Laster arte. Hasta pronto.